Dicen que todo empezó con un ratón, pero en realidad comenzó con un sueño que nació en medio de la pobreza, la frustración y los rechazos. El sueño de un hombre que se negó a creer que la imaginación no podía cambiar el mundo. Ese hombre fue Walt Disney. Nació en 1901, en Chicago, en una familia humilde. Desde pequeño, Walt descubrió que podía escapar de la realidad a través del dibujo. Mientras otros niños jugaban, él dibujaba. Mientras los adultos se preocupaban por el dinero, él soñaba con mundos que no existían. Y aunque nadie lo sabía aún, ese niño estaba destinado a crear el lugar más feliz del planeta. Pero antes de los castillos, los parques y los aplausos, hubo años de oscuridad, años de fracasos, pérdidas y noches sin dormir. Porque la historia de Disney no empezó con magia, empezó con lucha. Desde joven, Walt se interesó por la animación, un arte que en los años 20 apenas estaba naciendo. Trabajó como dibujante, hizo pequeños cortos publicitarios y, con apenas 22 años, fundó su primer estudio, Love O-Gram Films. Era pequeño, caótico, pero lleno de ideas. El estudio producía cortos animados inspirados en cuentos clásicos, como Cenicienta y Caperucita Roja, pero con un toque moderno. Walt estaba convencido de que los dibujos podían transmitir emociones reales, que la animación no era solo entretenimiento, era una nueva forma de contar historias. Pero las deudas llegaron rápido. Love O-Gram quebró, los inversionistas se retiraron, y Walt, con una maleta, $40 en el bolsillo y un rollo de película inacabado, tomó un tren hacia California. Iba sin dinero, pero con una convicción que lo acompañaría toda su vida. Todo lo que puedes imaginar puede hacerse realidad. En 1923, junto a su hermano Roy, fundó Disney Brothers Studio en un pequeño garaje de Los Ángeles. Allí nació su primera creación exitosa, Oswald, el conejo afortunado. El personaje fue un éxito, pero pronto Disney aprendería una de las lecciones más duras del mundo empresarial. Y en 1928, después de varios cortos exitosos, Walt viajó a Nueva York para renegociar su contrato. Pero al llegar, descubrió que los derechos de Oswald no le pertenecían. Los había firmado sin darse cuenta. El distribuidor le había arrebatado a su personaje. Y peor aún, se llevó a casi todo su equipo de animadores. Disney perdió todo. Cualquier otro se habría rendido. Pero en el viaje de regreso en tren a California, mientras el paisaje pasaba por la ventana, Walt empezó a dibujar. Una idea simple, un ratón alegre, con pantalones rojos y guantes blancos. Mickey Mouse. Ese pequeño dibujo fue el comienzo de una nueva era. Y aunque nadie lo sabía aún, ese ratón se convertiría en el símbolo de un imperio. El primer corto de Mickey, Plane Crazy, no tuvo distribución. Nadie creía en él. Pero Walt no se rindió. Decidió añadir algo que nadie había hecho antes: sonido sincronizado. Así nació Steamboat Willie. El 18 de noviembre de 1928, el público vio por primera vez a Mickey silbar, bailar y reír, y el cine nunca volvió a ser el mismo. La gente estalló en aplausos. La prensa lo llamó el futuro del entretenimiento. Y Disney, el hombre que había perdido todo, renació con un ratón. Mickey se convirtió en un fenómeno global. Ropa, relojes, juguetes, todos querían algo con su rostro. Por primera vez, un personaje animado se transformaba en una marca. Disney acababa de inventar el licensing moderno, una estrategia que haría del entretenimiento un negocio multimillonario. Pero el éxito, como siempre, trae nuevos desafíos. Durante los años 30, el estudio Disney creció rápidamente. Mickey tenía amigos: Minnie, Pluto, Donald y Goofy. Los cortos eran cada vez más ambiciosos, y Walt empezó a soñar en grande. ¿Y si la animación pudiera contar una historia completa? ¿Y si un dibujo pudiera hacernos llorar, reír o soñar como una película real? Así nació una idea que muchos llamaron La locura de Disney, un largometraje animado.
Blancanieves y los 7 enanitos. Los inversionistas lo consideraron una ruina segura. Los periódicos lo apodaron la locura de Disney. Incluso su esposa y su hermano Roy intentaron hacerlo entrar en razón. Pero Walt no se detuvo. Durante 3 años, trabajaron sin descanso. Más de 300 animadores, miles de dibujos, nuevas técnicas, nuevos sonidos, colores vivos y música inolvidable. Disney hipotecó su casa. Se quedó sin dinero, pero nunca perdió la fe. En 1937, Blancanieves y los 7 enanitos se estrenó ante una sala llena de críticos. Y cuando la película terminó, el público se puso de pie y aplaudió durante minutos. Había nacido el primer largometraje animado de la historia y un nuevo estándar para el cine. La locura de Disney se convirtió en un éxito mundial. Ganó millones, conquistó corazones y demostró algo que cambiaría la industria para siempre. La imaginación también puede ser rentable. Los años siguientes trajeron nuevos éxitos: Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi. Cada uno era una joya, pero también una apuesta costosa. Luego llegó la guerra. Europa cerró sus cines. Los ingresos se desplomaron. El estudio, otra vez, estuvo al borde de la quiebra. Walt comenzó a producir cortos educativos y películas para el gobierno estadounidense. No era su pasión, pero mantuvo a flote al estudio. Y cuando la guerra terminó, volvió a crear magia. Estrenó Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y La Dama y el Vagabundo. El color, la música y la emoción regresaron. Disney estaba de nuevo en la cima, pero Walt sentía que aún faltaba algo. Quería que la gente viviera sus historias, no solo las viera. Walt observaba a sus hijas jugar en un parque de diversiones y pensó: los parques están sucios, son ruidosos, no hay magia aquí. Entonces se le ocurrió una idea imposible: crear un lugar donde los sueños fueran reales, un lugar donde adultos y niños pudieran sentirse dentro de sus historias. Así nació Disneyland, una ciudad mágica construida con precisión, limpieza, música y fantasía. Todos lo llamaron loco otra vez. Los bancos se negaron a financiarlo. Los ingenieros no entendían cómo hacerlo, pero Walt lo logró. En 1955, Disneyland abrió sus puertas en Anaheim, California. Miles de personas asistieron el primer día. Las cámaras transmitieron el evento a nivel nacional. Y cuando los visitantes cruzaron la entrada que decía: aquí dejas atrás el presente y entras al mundo de ayer, mañana y fantasía, la magia se volvió real. Disney había creado algo más grande que una película. Había creado una experiencia, un modelo de negocio que cambiaría para siempre el entretenimiento. Durante los años 60, Walt Disney se convirtió en un símbolo del optimismo americano. Produjo series de televisión, películas y proyectos educativos. Creó Epcot, un modelo de ciudad futurista que combinaba tecnología y comunidad. Pero en 1966, antes de ver su sueño completado, Walt falleció a los 65 años. El mundo lloró su partida. Había dejado atrás un legado que trascendía el cine, una forma de pensar, una visión de vida. Porque Walt Disney no solo construyó un imperio, construyó esperanza. Su historia es una lección para todos los que alguna vez han tenido un sueño imposible. Nos recuerda que los fracasos no definen a quien no se rinde, que la magia no es algo que ocurre por arte de encanto, sino algo que se construye con esfuerzo, disciplina y fe. Hoy, más de medio siglo después, su nombre sigue brillando en cada pantalla, cada parque y cada sonrisa. Porque la verdadera magia de Disney no está en los castillos ni en los personajes. Está en la idea de que todo gran sueño comienza con un pequeño dibujo. Walt lo dijo una vez: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y él lo hizo. De un garaje a un estudio. De un dibujo a un imperio. De un sueño a una revolución. Así fue como Walt Disney convirtió la imaginación en negocio y el negocio en magia. Si crees que los sueños pueden cambiar el mundo, suscríbete a Negocios que hicieron historia para descubrir más historias de visionarios que transformaron sus ideas en imperios.